Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a responder 2 o 3 dudas que me llegaron al mail el día martes, la primera vez que envían dudas. Agradecido por eso, porque es bueno saber en qué situación se encuentran con respecto a la comprensión de los textos. Y luego voy a avanzar con el capítulo 4 de la segunda parte, que es el capítulo más importante de Saussure, es el capítulo sobre el valor lingüístico. Yo les acabo de dejar en el campus un archivo de PDF con todas las dudas y respuestas que me hicieron llegar en el primer cuatrimestre los estudiantes. Me parece que que está bueno que lo vean, que lo lean, por supuesto, porque es posible que encuentren muchas de sus propias dudas ahí. ¿De acuerdo? Entonces, antes de hacerme llegar una duda, quizás ya esté respondida ahí. Si no está respondida ahí, por supuesto, el martes me hacen llegar alguna duda. De todas maneras, lean el texto igual porque sirve de repaso. Está por escrito las cosas que yo a veces digo de manera oral. Bueno, vamos a comenzar con las dudas. 2 compañeras me hicieron llegar la misma duda y la primera que respondo, y es que aclare la noción de imagen acústica. Vamos a empezar por ahí. La noción de imagen acústica es confusa, así que muy bien la duda, porque es una noción que suele traer muchos problemas. Imagen acústica, primero, es igual a significante, o sea que es la parte material del signo, significante. Pero por imagen acústica, Saussure no entiende, por ejemplo, una imagen, no sé, supongamos el signo mesa. No entiende la idea de una representación gráfica de una mesa en la cabeza. Hay que leer todo el sintagma. Es imagen acústica, o sea, quiere decir una representación, ¿sí?, de la física del sonido en la cabeza. Una imagen física. Esa es la idea, no ningún dibujito ni nada por el estilo. Ahora vamos a tratar de entenderlo, porque es un concepto complicado y es fundamental para que entiendan qué es un significante para Saussure. Recuerden que para Saussure tanto el significante como el significado son de naturaleza psíquica, o sea que están en la cabeza. Cuando yo digo mesa, ¿ven? Mesa, cierro los labios, expulso el aire, pronuncio la M, la E, la S, la A. Lo que importa no es lo que efectivamente se pronuncia, ni lo que se articula, sino lo que pasa en la cabeza del hablante y del oyente. Y lo que pasa en la cabeza del hablante y del oyente es que se recogen solo algunos trazos del aspecto articulatorio y del aspecto físico del sonido. No todos. Les voy a poner un ejemplo que le puse a las compañeras por el mail, que me parece útil. Muchas veces, por ejemplo, en español, para hacer bromas respecto de los asiáticos, ¿sí?, de chinos sobre todo, se hacen imitaciones donde, por ejemplo, se confunde la R con la L, ¿no? No sé, qué sé yo, a ver, puerto en vez de puerto, puerto. Y entonces hay toda una broma con eso, una manera de imitar esas pronunciaciones. Ahora la pregunta es, primero la broma surge porque hay algo que efectivamente pasa, que es que en algunas lenguas del este asiático, ¿sí?, algunos hablantes que hablan esas lenguas, cuando hablan español, suelen confundir la R con la L. Y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? La respuesta es muy sencilla. Bueno, muy sencilla. La respuesta es la siguiente. Por ejemplo, en muchas lenguas del este asiático, R y L, que son 2 consonantes muy parecidas, para nosotros son muy distintas, ¿no?, pero son muy parecidas desde el punto de vista articulatorio y perceptual. En esas lenguas no distinguen significado entre sí. O sea, en esas lenguas vos podés usar R o L como parte del mismo significante. Quiere decir que la mente, ¿sí?, del chino que imitamos, ¿sí?, no reconoce la diferencia entre R y L. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que en esa lengua, el sistema de esa lengua, R y L son el mismo elemento. R y L son el mismo elemento. En algunas lenguas del norte argentino y de Bolivia, por ejemplo el aymara, son lenguas que tienen, por ejemplo el aymara en particular es una lengua que tiene solamente 3 vocales, I, A y U.
¿Qué significa esto? Significa que en esa lengua, por ejemplo, U y O son lo mismo. I y E son lo mismo. Por lo tanto, en Aymara yo puedo decir poncho y puede ser punchu y estoy diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la mente del hablante de Aymara no distingue la diferencia que nosotros hacemos entre O y U. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa, o sea, la O y la U, ¿en qué se diferencian? En el grado de altura. La U es una vocal más cerrada que la O, que es un poquito más abierta la abertura vocal. ¿Qué quiere decir esto? Que el aspecto físico y articulatorio realmente no interesa al sistema lingüístico. El sistema lingüístico solo capta aquellos rasgos que van a servir para producir alguna diferencia de significado en la lengua. Y ustedes miran, bueno, pero qué raro esto de los chinos, los aymaras. No, en español pasa lo mismo. Hay un montón de sonidos que nosotros no distinguimos. Por ejemplo, no distinguimos entre la F sorda y la F sonora, F y F. No distinguimos entre la B oclusiva y la B fricativa. Las dos B de bebé, o yo digo bebé, son tan diferentes como la O y la U. Y ustedes me dicen, ¿cómo puede ser? Si yo no la escucho. No la escuchás porque tu mente de hablante en español no distingue entre B oclusiva y B fricativa. Tu mente distingue solamente una B, aquella que permite diferenciarse de P, baba, papa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que Saussure quiere decir con imagen acústica es que cuando vos decís una palabra o pronunciás un signo como bebé, el significante de ese signo no es lo que efectivamente se pronuncia. Es una especie de abstracción de eso. Es una especie de objeto más abstracto, que no retiene todos los aspectos articulatorios de pronunciación y todos los aspectos físicos del sonido. Solo retiene aquellos que son relevantes para el sistema. ¿Se entendió? Entonces, la imagen acústica es igual a la representación mental del sonido lingüístico. Esa representación mental, esa imagen acústica, ese significante, es una abstracción de lo que realmente se pronuncia. Entonces, retengan esa idea porque voy a volver hoy sobre eso, porque es importante. Bueno, espero con esto haber aclarado qué significa una imagen acústica. Representación psíquica del sonido, no el sonido en efecto. Si no se entendió, las compañeras que me mandaron la duda me pueden volver a insistir para que aclare mejor. Otra compañera me hace varias preguntas y me pregunta primero sobre cómo poner esto de mutabilidad e inmutabilidad. Bueno, creo que eso está explicado un poco en los textos escritos que le mandé, el del lenguaje inclusivo, en las clases, pero lo vuelvo a repetir. La compañera me desarrolla la idea y me dice si la entendió bien, y le digo que sí, la entendió bien, pero hay que tratar de usar los términos de manera, porque el curso es un poco confuso con eso. Eso no quiere decir que el signo es mutable e inmutable. O sea, no quiere decir eso solamente, porque eso es una contradicción. Eso quiere decir que es mutable desde el punto de vista de la evolución lingüística. Los signos cambian, digamos, esto es un hecho, y cambian con el paso del tiempo y el uso, pero no cambian por la acción voluntaria y colectiva de un grupo de hablantes. Si un grupo de hablantes quiere cambiar la lengua, en principio no puede. Eso no deja sin efecto. Eso no tiene efecto sobre la lengua. Entonces quiere decir que es mutable, que es inmutable desde el punto de vista de la colectividad, pero no es inalterable, porque la lengua cambia como cambian las cosas a lo largo del tiempo, como cambian las especies. Básicamente eso es lo que está diciendo Saussure. Las lenguas cambian como cambian las especies naturales. Ya les dije yo que entre Darwin y los lingüistas del siglo XIX había muchas conexiones. La idea es la misma. ¿Cómo cambian las especies para Darwin? Fortuitamente. No hay una teleología del cambio en Darwin. La selección natural, la famosa selección natural del darwinismo, es un fenómeno que se da por razones fortuitas en general. Es la combinación de muchos factores, ¿sí?, que tienden a seleccionar ciertos rasgos de ciertas especies, ¿sí?, que fortuitamente encajan bien en cierto contexto. Un ejemplo famoso es el de las polillas o mariposas durante la época de la Revolución Industrial, ¿sí?, donde básicamente sobrevivieron aquellas mariposas, ¿sí?, que eran del mismo color o de un color similar al hollín. Hollín que producían en la fábrica. ¿Por qué esas
hubo selección natural de esas? Bueno, porque esas se podían camuflar mejor en las paredes, por ejemplo. Porque las que eran blancas o de algún otro color eran más visibles para los predadores. Ahora, eso es un cambio fortuito. ¿Es selección natural? Sí. ¿Mm? Esto es lo que quiere decir Darwin con la idea del más apto, ¿no? Que no sé qué pasa, que Dios selecciona algunas especies superiores a otras. No. Quiere decir que encaja mejor en el contexto. Simplemente pasó que por casualidad estas maripositas tenían el color del hollín que producían las fábricas y eso les permitió sobrevivir, ¿sí?, mejor o adaptarse mejor al contexto porque se ocultaban de sus predadores. Las lenguas cambian exactamente para Saussure por la misma razón, es decir, el uso, ¿sí? Hay factores externos, las migraciones humanas, ¿sí? Los contactos entre lenguas producen desplazamientos entre significante y significado de manera fortuita. Y entonces de algunas formas sobreviven y otras formas no sobreviven, y eso es todo lo que pasa. Pero no hay intervención humana, ni eso en el sentido de voluntad colectiva, de querer cambiarlo. Cambia porque se usa. Eso es básicamente lo que quiere decir. Bueno, la misma compañera me pide que explique la consigna que pide ejemplificar sobre sistemas lineales y no lineales y sistemas arbitrarios y no arbitrarios. Esto es una consigna que tiene en la guía. Sobre la cuestión de los sistemas arbitrarios y no arbitrarios, lo que tienen que pensar son ejemplos de sistemas semiológicos, por un lado, y de sistemas simbólicos, por el otro. Las lenguas humanas, las orales, las que se hablan con la boca, el aparato fonador, son ejemplos de sistemas arbitrarios. Como yo puse también alguna vez algún ejemplo, los señales del truco, del juego de cartas truco, es un sistema semiológico arbitrario, porque no hay ninguna conexión entre la seña y el significado de la seña. El semáforo es un sistema semiológico, muy conocido por todos ustedes, el semáforo de 3 colores, probablemente también es un sistema arbitrario, porque entre rojo y par, entre verde y camine, no hay aparentemente ninguna conexión, más allá que algunos puedan ver alguna motivación en el rojo como signo de alarma. Podría ser, algunas especies animales, ¿sí?, tienen con el rojo algún tipo de conexión particular. Otros sistemas son mixtos, eso hay que pensarlo. Por ejemplo, no sé, las señas de los árbitros en los partidos de fútbol, ¿son arbitrarias? ¿Son sistemas simbólicos o arbitrarios? Y la mayoría parecen ser, muchas de las señas son arbitrarias, que el tiro libre indirecto se haga con la mano levantada no significa nada, ¿no? Ahora, después tiene algunos elementos motivados, aparentemente. Señalar el punto penal, indicar hacia qué lado se va la pelota. Bueno, eso tiene cierta motivación simbólica. Entonces puede haber sistemas mixtos también. En cuanto a los sistemas lineales y no lineales, es un poquito más complicado, pero no tanto. Lo que tenemos ahora es que salir de las lenguas orales y buscar sistemas donde los signos no se pongan uno al lado del otro, como pasa con las palabras. Bueno, las lenguas de señas de las comunidades sordas tienen rasgos secuenciales, es decir, lineales, y rasgos de superposición. Por ejemplo, para caminar o cosas por el estilo, tienen elementos que no son puramente secuenciales, sino que hay superposición. Pero los sistemas visuales, por ejemplo, el lenguaje del cine o de la imagen, ¿sí?, es un lenguaje no secuencial, donde los elementos simbólicos, lo mismo la plástica, un arte plástico, donde los elementos se superponen, no están necesariamente ordenados de manera secuencial. ¿De acuerdo? Bueno, y esto con respecto a las dudas. Hubo otra duda, la compañía le pedí el número de página, pero no me lo dio. Son una cita de Saussure. Si me dan el número de página, yo enseguida eso lo resuelvo. Bueno, espero que haber aclarado las dudas. Y si no, como dije, me lo vuelven a preguntar. Vamos ahora entonces al capítulo 4. Vamos a introducir el capítulo 4 de la segunda parte, que se llama el valor lingüístico. Les recomiendo fuertemente que para este capítulo lean, por favor, completen el artículo de Milner que se llama Retorno a Saussure. ¿Sí? Ahí está muy bien explicado el concepto de valor lingüístico. Hay una especie también de problema terminológico con respecto a esto. En realidad a Saussure le gustaría no hablar de signos.
el concepto de signo para Saussure no es del todo relevante. El concepto fundamental en Saussure es el valor, pero el valor no se confunde con el signo en su totalidad. Recuerden que yo dije muchas veces en estas clases, porque Saussure lo dice, que las lenguas son sistemas de signos. En el capítulo que van a leer ahora, Saussure dice las lenguas son sistemas de valores puros. Y eso no es lo mismo. Las lenguas son sistemas de valores. Pero lo que tenemos que entender es el concepto de valor. Saussure toma el concepto de valor de la teoría económica. Y básicamente, para la teoría económica, el valor es una cosa doble. Es una cosa que tiene la propiedad de poder ser cambiada por otra cosa. Algo tiene valor si tiene capacidad de trueque. ¿No? Por ejemplo, cambio de dinero por pan. Pero más importante aún, el valor es algo que tiene la propiedad de la comparación de similares. Esto significa, en un sistema monetario, por ejemplo, las monedas o los valores de los sistemas son comparables entre sí. De modo tal que yo puedo comparar un sistema, por ejemplo, un valor de 20 pesos por monedas equivalentes a 10 pesos. Serían dos monedas equivalentes a 10 pesos. Puedo comparar 5 pesos con el valor 1 peso, etcétera, etcétera. Los valores son, entonces, establecen relaciones de comparación, de similitud y diferencia entre sí. Los valores lingüísticos que vamos a ver nosotros son parecidos en el sentido de que establecen relaciones de comparación, pero lo que los hace particular es que los valores lingüísticos solo se pueden comparar no por similitud, sino por diferencia. Y el concepto fundamental entonces que tenemos que entender es el valor por diferencia. Ahora, el valor, como dije antes, no es equivalente al signo. El valor es equivalente a cada una de las partes del signo. Esto quiere decir, los elementos que tienen valor en el signo son o bien los significados o bien los significantes. Esto es obvio, ¿por qué? Porque solo se pueden comparar cosas del mismo orden. No puedo comparar peras con olmos. Solo comparo cosas del mismo orden. O sea, comparo significantes entre sí, horizontalmente, por decirlo metafóricamente, o comparo significados entre sí. Entonces, los elementos que tienen valor son o bien el significado o bien el significante. Y la propiedad que tiene, como dije antes, es que esos valores son diferenciales. Diferenciales. Entonces, los elementos del signo lingüístico, ¿sí?, no tienen valor por sí mismos. Tienen valor solo en relaciones diferenciales con otros elementos del sistema. Para que ustedes entiendan esto, tienen que entender la distinción que hace Saussure entre diferente y distinto. Para ustedes, y para mí también, cuando hablamos español, pensamos que diferente y distinto son sinónimos. Si yo digo esto es distinto de esto, puedo decir esto es diferente de esto. En la lengua española son casi sinónimos diferente y distinto. Pero en la tradición filosófica en la que está Saussure inmerso, distinto y diferente no son sinónimos. O sea, que dos cosas pueden ser distintas, ¿sí?, pero ser la misma. Ahora lo van a entender esto. La única manera de distinguirme es a través de la diferencia. Y esto lo voy a tomar de Jean-Claude Milner, que dice lo siguiente en la página 39, para que entendamos la noción de valor diferencial. Dice, la palabra diferencia puede entenderse en un sentido tradicional. La lógica escolástica distinguía entre lo propio y la diferencia. Así, y cita, lo propio es un carácter que pertenece a una especie o a un individuo y no se encuentra en ninguna otra especie o individuo del mismo género. Lo propio, pues, basta para caracterizar a una especie. Sin embargo, se lo distingue de la diferencia. La diferencia es una característica a la vez propia y esencial. Un carácter esencial es permanente, mientras que lo propio puede ser accidental o pasajero. Así, reír es lo propio del hombre, pero no es una diferencia de éste,
ya que el hombre sigue siendo hombre aunque no ría. En cambio, se podría argumentar así: entre los seres vivos, solo el humano es racional, y además cesa de ser humano si cesa de ser racional. La razón o la racionalidad, por lo tanto, es una diferencia de lo humano. ¿De acuerdo? ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que hay características que son esenciales y características que no. Por ejemplo, supongamos el individuo Andrés, yo, ¿sí? Estos anteojos, estos pelos, producto de la pandemia y demás, son características propias mías en este momento, pero no son esenciales. Seguiría siendo Andrés, yo, si dejara de usar anteojos porque me opero, o porque voy al peluquero y me corto el pelo, en el caso del pelo, o me afeito. Estas son características propias pero no esenciales, digámoslo así. Ahora, es esencial a mí mi propia racionalidad, de modo que si yo tengo algún tipo de accidente cerebrovascular, toco madera, ¿sí? Y pierdo la razón completamente, o me vuelvo loco porque quebré, no sé, me fui a hacer un viaje de ácido con ayahuasca, o mezclé ayahuasca con ácido, no sé qué hice, y enloquezco y pierdo la razón, entonces podríamos decir que perdí algo que me hace ser, que me distingue como humano, que es la racionalidad según está ejemplificada con el texto. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es el concepto de diferencia. Se puede ser distinto y el mismo al mismo tiempo, pero no se puede ser diferente. Entonces pensemos en el signo lingüístico. Vamos a dar unos ejemplos de cada lado del signo, del significante y del significado. Y el lunes voy a volver sobre esto porque es muy complicado. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Saussure está pensando, dijimos que Saussure inaugura el pensamiento estructural en las ciencias humanas. Y la tesis del pensamiento estructural es que, básicamente los objetos estructurales no tienen vida propia. ¿De acuerdo? Pues dependen de un sistema. Emergen como un conjunto de relaciones. ¿Qué quiero decir esto? Supongamos este cuarto en el que yo estoy dando clase. Ahora bueno, ustedes no ven todo acá, pero hay un cuadro ahí atrás, hay una puerta, hay una cama, hay una silla. Uno podría organizarlos, ¿no? Y dar una disposición a esos objetos en este cuarto. Ahora, esos objetos existen independientemente del cuarto. Yo podría, de hecho, llevar esta silla hacia afuera, o podría llevar esa cama hacia afuera. Es decir, la existencia de la cama, o de la silla, o de la puerta, no depende de ningún sistema. Aún cuando yo los puedo organizar jerárquicamente, los puedo dar una disposición decorativa, por ejemplo, con cierto criterio estético, lo que sea. Pero lo importante es que la existencia de estos objetos no depende de nada más que de sí mismo, digamos, de ningún sistema subyacente. En cambio, en la lengua, las cosas no son así. Los signos, las partes de los signos, los significantes y sus significados, existen por el sistema, emergen del conjunto de valores, o sea, de diferencias del sistema que los engendra. No existe, por ejemplo, el significado de la palabra mujer, independiente del significado de la palabra varón o hombre. No existe el significado de plural, independiente del significado singular. No es que estaban los significados sueltos para mí, como estos objetos de este cuarto, y yo los dispuse en cierta relación estructural. No, los elementos surgen como el resultado del sistema. Les voy a poner algunos ejemplos. Y lo voy a hacer de la siguiente manera, igual que en el curso. Se ejemplifica desde el punto de vista del significante, la diferencia, y desde el punto de vista del significado. Empecemos por el significado, que quizás es lo más fácil. Quizás, no lo sé. Como decíamos antes, por ejemplo, tenemos en español los signos de singular y plural. El plural normalmente es una S, a veces una E y una S, desde el punto de vista del significante, y el significado del plural es más de uno. El singular no tiene un significante visible, es cero el significante. Y el significado es uno. Entonces, por ejemplo, yo digo coche. Tengo la raíz coche o la base coche, y el singular que no se marca con un significante particular. Y el plural es coches, significa más de uno. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cómo surge ese significado de uno y más de uno? Surge de la relación entre uno y el plural. Pensemos, por ejemplo, en lenguas que tienen sistemas más complejos de número. Por ejemplo, en lenguas que tienen singular, dual y plural.
En esas lenguas tienen una marquita para el 1, tiene una marquita para el 2, y tiene una marquita para más de 2. Por ejemplo, supongamos que fuera español, va a decir coches, 1, cochet, supongamos, lo que sea la lengua, la T esa, significa 2 coches. Y coches significa más de 2 coches. Son sistemas que tienen 3 elementos, para el singular, para el dual y para el plural. Hay lenguas que tienen lo que se llama trial, un sistema trial. Un sistema trial es un sistema que tiene una marca para el 1, tiene una marca para el 2, tiene una marca para el 3 y tiene una marca del plural. ¿Y qué significa el plural en esa lengua? Más de 3. ¿De acuerdo? Entonces es bastante simple con estos ejemplos ver cómo funcionan los sistemas de valores de significado. Vamos a decir que las lenguas triales, el 1 es un valor, el 2 es un valor, el 3 es un valor y el más de 3 es un valor. Ahora, como dije antes, esos valores son diferenciales. Quiere decir que se dan por la relación con el otro, una relación solidaria con el otro. En una lengua trial puede pasar que alguno de los elementos se modifique, porque las lenguas, ya sabemos, son mutables. Entonces ponemos un sistema trial. El sistema trial cae el trial, se pierde el trial, desaparece. No existe más esa marca de 3. ¿Qué pasa en esas lenguas? El 1 significa 1, el singular, el dual sigue significando 2, y ahora el plural, ¿qué va a significar? ¿Más de 3 o más de 2? Ahora el plural va a significar más de 2, ¿de acuerdo? Porque se hace en comparación con todo el sistema. Entonces yo tengo un sistema que es 1, 2, 3, plural, el plural significa más de 3. Si tengo un sistema que es 1, 2, plural, el plural significa más de 2. Si tengo un sistema como el español, que es solo singular y plural, el plural significa más de 1. Y cualquier afectación, ¿sí?, que sufra el sistema en cuanto a esos elementos, entonces se va a alterar todo el sistema. Porque los elementos existen porque existen los demás. Otros ejemplos. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo muy conocido es el ejemplo... estas 4 palabras, por ejemplo, mujer, varón, niño, niña. Mujer, varón, niño, niña. ¿Cómo podemos caracterizar los significados de cada uno de estos elementos? Por diferencia. Mujer significa humano, hembra, en el sentido semántico, y adulto. ¿De acuerdo? Mientras que hombre o varón significa humano, no hembra y adulto. Niña significa humano, hembra, no adulto. Y niño significa humano, no hembra, no adulto. Esas son las 4 palabras caracterizadas, cada uno por 3 rasgos, por la coordinación de 3 rasgos. Y cada uno de los elementos existe porque tiene al menos una diferencia con el otro. Al menos una diferencia con el otro. Entonces, por ejemplo, pensemos hombre y mujer. Tienen casi todo igual, humanos y adultos. Eso es lo que lo caracteriza como lo que tienen de propio. ¿Cuál es la diferencia? Mujer es hembra, hombre es no hembra. Niño, vamos a ver, niña, mujer. Tienen una cosa que es común, un centro común. Humano, hembra. Y los diferencia la propiedad de ser adulto en el caso de mujer, no adulto en el caso de niña. ¿Se entiende lo que es la diferencia? Estos 4 elementos existen y forman un sistema de 4 signos o de 4 palabras, solo en virtud de que al menos hay una diferencia entre cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Vayamos al significante ahora. Pensemos en los significantes. Para entender la noción de diferencia en el significante, voy a hacer una especie de transposición didáctica. Voy a hablar primero de las letras, aunque las lenguas orales no tienen letras, tienen fonemas. Pero voy a ejemplificar con el sistema de escritura, que no es igual al de la lengua oral, pero para que entiendan lo que es la noción de diferencia. El sistema, pensemos por ejemplo en el sistema semiológico alfabético, ¿sí?, de letras de imprenta mayúscula para hacerlo más simple todavía. Es un sistema maravilloso,
y muy simple. Es un sistema que se basa en líneas, ¿de acuerdo? En trazos lineales, que pueden ser verticales, horizontales o diagonales, en cierta posición angular, y después en semicírculos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pensemos, la P mayúscula, ¿de acuerdo? Y la V mayúscula. Tiene una parte común, que es el trazo vertical, en los dos casos es común. Los dos tienen un semicírculo en la parte alta, pero B tiene una diferencia con respecto a B, que es un segundo semicírculo, segunda panza, ¿sí? En la parte inferior. ¿De acuerdo? Eso basta para diferenciarlos. Ahora, puede ser, si yo por ejemplo, no sé cuántos son ustedes porque no los veo, pero supongamos que ustedes son 20, yo les digo a todos, dibujen una P mayúscula y una P mayúscula y una V mayúscula. Seguramente todos van a ser trazos distintos, porque nadie tiene la misma letra. ¿De acuerdo? Uno le hará la pancita un poco más curva, otro hará la raya vertical un poco más desviada, alguno lo hará un poco más diagonal, ¿sí? Lo importante es que se respeten los trazos que son propios y diferenciales. Y ahí entienden ustedes entonces un poco lo que comenzó esta clase, que es la noción de imagen acústica. Entonces lo que importa es que la mente retiene solo lo que son diferencias. Después puede haber otras cosas que sean distintas, distintas formas de hacer la B, distintas formas de hacer la P. Pero mientras mantengan la diferencia y no se confundan unas con otras, todos esos otros rasgos propios de cada escritura no son esenciales, es decir, no son diferenciales. Y lo mismo pasa con los sonidos. Por ejemplo, volvamos ahora sí a la lengua oral. El español distingue P de B, papa, baba. ¿Qué tienen en común? Es como hombre y mujer. Por ejemplo, P es bilabial, P, se juntan los labios, es bilabial. Es oral, porque el aire sale por la boca, P no sale por la nariz. Y es sorda. ¿Qué quiere decir sorda? Quiere decir que las cuerdas vocales que están acá, en esta altura más o menos, no entran en acción. No funcionan las cuerdas vocales. Si lo comparamos con el sonido B, vamos a ver que son bilabiales, igual que en P junto a los labios. Son orales, B, el aire sale por la boca. Pero la diferencia fundamental es que si ustedes se tocan acá y pronuncian la B, 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 las cuerdas vocales suenan. Por eso decimos que la B es sonora. Entonces, igual que hacíamos con hombre y mujer, P y B tienen una diferencia. Tiene una parte común, la parte bilabial, la parte oral, pero se diferencian en que la P es sorda y la B es sonora. ¿De acuerdo? Y esa diferencia es crucial. ¿Por qué? Porque permite distinguir significados. Cuando yo cambio una por otra en el mismo contexto fónico, produzco una diferencia de significado. Pa, pa, ba, ba. ¿De acuerdo? Pa, pa, ba, ba. Quiere decir que la sonoridad en las consonantes bilabiales es una diferencia del español. La sonoridad es una diferencia del español porque distingue las consonantes P y B, que a su vez permiten distinguir significados. No siempre la sonoridad es una diferencia del español. Por ejemplo, nuestro dialecto yeísta, el dialecto del Río de la Plata, que es yeísta, digo llama, no digo llama. ¿Sí? Yo puedo pronunciar la Y de manera sonora, Y, yo, no suena acá, sh, es un sh normal. ¿Sí? La puedo hacer sonora, yo. Ahora, si yo digo yo, sordo, yo, sonoro, digo lo mismo, primera persona del singular. ¿Qué significa esto? Que en nuestra mente, la sonoridad no es una diferencia de las consonantes que se llaman palatales, la Y, básicamente. No es una diferencia. Para nuestra mente es lo mismo. Puedo reconocer que una persona es un poco más cheta si usa la sonora que si usa la sorda. Pero eso no es un rasgo diferencial, es un rasgo sociolectal. Es un rasgo que distingue clases sociales.
¿De acuerdo? Entonces, vemos que la misma... Esto es fundamental para Saussure. Saussure descubrió que las diferencias que son cuantificables y los elementos físicos, los elementos articulatorios, no definen nada en una lengua ni un sistema. Es la mente la que define. Y esto es fundamental, porque al principio del siglo XIX dominaba el positivismo como corriente epistemológica, según la cual lo que importa es lo que es observable. Y Saussure está mostrando que lo que importa no es lo que es observable. Porque la diferencia entre Y sorda y Y sonora es la misma diferencia que entre P y B. ¿De acuerdo? Que es la sonoridad. Sin embargo, en una la sonoridad importa, en P y B, y en otra la sonoridad no importa, en Y y. ¿De acuerdo? Entonces lo que Saussure está mostrándonos es que lo que importa es cómo la mente recorta y reconoce las imágenes acústicas. Y lo que le da valor a una imagen acústica es aquello que permite diferenciar significados. En la medida que un rasgo como la sonoridad permite distinguir significados, como papa y baba, decimos entonces que se trata de una diferencia. En los casos en que no permite distinguir un significado, como el yo y yo, que es lo mismo, entonces decimos que la sonoridad ahí simplemente es una distinción. La Y sorda y la Y sonora son distintas, pero no son diferentes. Mientras que P y B son distintas y son diferentes. ¿Se entiende? Ahora volvemos al punto inicial. Se puede ser distinto pero ser lo mismo, ¿sí? Lo que no se puede ser diferente y ser lo mismo. Otra vez, papa y baba, P y B son diferentes, yo y yo son distintas, pero en mi mente son lo mismo. ¿Por qué? Porque no producen diferencia de significados entre signos. ¿De acuerdo? Esta es la primera aproximación al problema. La clase que viene me voy a dedicar solamente a esto para reforzar el concepto. Lean bien el capítulo 4, yo voy a volver, voy a poner más ejemplos. Lean las consultas y respuestas que yo puse ahí en el campus, porque esto vuelve a tocarse. Hay ejemplos, yo no tengo acá, tengo un pizarrón, pero no voy a hacer stand-up ni hacer comedia. Ya es bastante ridículo estar hablando contra una cámara, ¿de acuerdo? Así que tengo un pizarrón ahí tirado, pero no lo voy a usar. Pero entonces en el texto escrito que yo les envié, hay ejemplos con las letras y ahí pueden verlo un poco más claramente. Entonces, lean y vean, ¿sí? Y nos encontramos el lunes de nuevo con el capítulo 4. Recuerden que estamos ya cerca del examen, Bueno, les dejo un saludo y nos vemos pronto.